Y ese algo que imprimimos en 3D, ¿de dónde sale? Si tú quieres imprimir una gallina en 3D, bueno, alguien tiene que haber hecho esa gallina en 3D. O lo buscas por internet y lo descargas o lo compras, o te lo creas tú. Que te podías pasar horas y horas y horas buscando en internet, y la cosa es que tampoco encontrabas demasiado. En el mundo de las figuras, los primeros que se metieron en el mundo 3D fueron los de los juegos de roles. Dragones y mazmorras, con lo cual había ogros y elfos y gente luchando. Mucho bicho, por decir algo, ¿no? Pero, claro, la figura dulce de Belén... Primer año es que no lo encontramos. Fue súper frustrante para mí, ¿eh? Y yo necesito las soluciones del día a día. Bueno, pues vamos por la parte más técnica. Vamos a comprar un escáner. Te disfrazas tú de figura de Belén y después te pones en la pose, y si tienes que estar sonriendo, sonríes, y si tienes que estar triste, te pones triste, y ahora coges y la escaneas. Y ya lo último ha sido la inteligencia artificial. Hay algunas inteligencias artificiales que te hacen modelos 3D. Que sí, que es muy fácil, que solo se lo tienes que pedir, pero que es una habilidad. Es una habilidad. Y que me he pasado, no ha sido 30 segundos y me lo ha hecho. Que yo me he estado horas también. Con la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial. Sí. Yo estoy desarrollando las habilidades de poder utilizar esa inteligencia artificial. Sí, con lo cual... Bueno. O sea que tus hijos le preguntaron al ChatGPT cómo convencerte de para que les comprara una cosa que sabían que seguramente sería difícil de que se lo comprara. Y se lo compraste. Y se lo acabé comprando. Con los argumentos de ChatGPT. Bueno, ya hablaremos en más detalle, va. Qué bueno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Laura Nicolás, tengo aquí a Cristina Nicolás. Buenos días. Somos hermanas, somos gemelas, somos belenistas y hablamos de todo temas relacionados con belenismo. Y como en los últimos episodios hemos iniciado este tema de hablar del 3D, pues hoy vamos a seguir hablando de este tema, porque en algún episodio anterior hemos dicho que para nosotras nos ha abierto puertas el hecho de poder utilizar el 3D, nos ha permitido plantearnos hacer algún tipo de belenes, algunos tipos de temas que hasta ese momento siempre teníamos que descartar por las figuras, en nuestro caso, y que ahora pues nos ha abierto un mar de posibilidades, pero sigue habiendo mucha gente que nos pregunta, pero ¿de dónde las sacas esas figuras? ¿Dónde están? ¿Dónde las encuentro? Y... Claro, porque al final, pues sí, tenemos una impresora 3D e imprimimos cosas en 3D, pero bueno, y ese algo que imprimimos en 3D, ¿no? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? ¿Dónde lo sacamos? Y precisamente eso es en lo que nos queremos centrar hoy, ¿no? Seguramente, bueno, sin detalles técnicos muy técnicos, sino seguramente más a nivel conceptual, ¿no? Pues de dónde sale aquello que podemos imprimir, ¿no? Porque podríamos empezar haciendo una analogía, divagamos por ejemplo, con el dibujo, ¿no? Si yo puedo tener, ahora ya hablo de impresora tradicional, impresora de papel. Si yo quiero imprimir un dibujo, primero tengo que tener el dibujo en el ordenador para poderlo imprimir, ¿no? Y ese dibujo, ¿de dónde lo saco? Seguramente lo puedo dibujar yo, si tengo las capacidades para dibujar yo, o puedo hacer una búsqueda por internet. Quiero un dibujo de una gallina, y a ver si encuentro un dibujo de una gallina que me guste en la posición que a mí me gusta y con los colores que a mí me gusta. Si la encuentro, la descargo esa imagen y la saco por la impresora, ¿no? Pero el hecho de mandarla a la impresora es el último paso. Es el último paso, ¿no? Pero primero, ya digo, igual que si tú quieres imprimir un dibujo, alguien tiene que haber hecho ese dibujo, ya seas tú o una otra persona, pero tienes que acabar teniendo ese dibujo en el ordenador para poderlo mandar a imprimir. En el caso de algo que imprimimos en 3D, al final la analogía es la misma, ¿no? Si tú quieres imprimir una gallina en 3D, bueno, alguien tiene que haber hecho esa gallina en 3D. Los ordenadores entienden, tienes ficheros, esos ficheros tienen un formato y luego la máquina es capaz de traducir ese fichero que tiene que encender los motores y tiene que parar los motores. Pero primero necesitas ese fichero, ese dibujo, ¿no? Que de hecho, a lo mejor a nivel conceptual, porque cuando nos preguntan ahí en Parets, que nos preguntáis mucho los que venís a visitar sobre el 3D, pues hay gente que me dice, pero
pero esto de un modelo 3D, de un fichero 3D, me dicen, ¿es un dibujo? ¿Qué es eso, no? Bueno, efectivamente es un dibujo, pero en 3 dimensiones. En 3 dimensiones, ya sabéis que si tú tienes 3 puntos, o sea, tú tienes 2 puntos, tengo un punto aquí, los uno, tengo una línea. Si tengo 3 puntos y los uno, tengo un plano. Tengo un triángulo. Si tengo 4 puntos y los uno, es una pirámide. Y si en lugar de solo 4, con 4 puntos hago una pirámide. Pero si empiezo a tener 1.000.000 de puntos, pues puedo tener formas más complejas. Haré un vídeo específico hablando de estas cuestiones más técnicas, pero bueno, hoy es más a nivel conceptual, ¿no? Sobre todo eso, que la gente nos pregunta, bueno, ¿y de dónde? Vale, muy bien, esta gallina la has impreso en 3D, ¿vale? Pero ¿de dónde ha salido la gallina? Correcto. ¿No? Y al final la pregunta esta, pues, bueno, es ¿de dónde sale? Y bueno, lo primero es eso, que se necesita... esa gallina, y quien dice gallina dice cualquier cosa que quieras imprimir en 3D. Hemos imprimido figuras, hemos imprimido animales, hemos impreso también tejados, árboles, estructuras, casas, columnas, camas, en fin, cualquier cosa, ¿no? Lo primero que se necesita es ese modelo tridimensional. Tenemos que tener ese fichero en el ordenador. ¿Y de dónde sale? ¿Y de dónde sale? Pues alguien lo tiene que haber construido, alguien lo tiene que haber hecho, ¿no? Entonces, obviamente, si tú eres capaz de hacer ese... O sea, vamos a hablar, dos estrategias para conseguir ese fichero. O lo buscas por internet y lo descargas o lo compras, que ya hablaremos ahora en más detalle. La cosa es, ¿lo buscas por internet y lo consigues? Sí, sí. ¿Sea comprado o sea descargado? ¿O te lo creas tú? Claro, al final yo lo iba a decir del revés. Es o te lo creas tú o buscas a alguien que lo haya creado y lo haya compartido en internet y lo puedas encontrar en internet, ¿no? Pero la cuestión es que alguien tiene que haber creado este fichero que tú después quieres imprimir. Ese dibujo en 3 dimensiones lo tiene que haber creado alguien. Exacto. Entonces, de inicio... Como, pues la verdad es que hacértelo tú no es tan fácil, la verdad. De inicio, al menos nosotras ahí en Parets, la primera estrategia, aunque nosotras, antes de haber comprado la primera impresora 3D, mira que ya habíamos visto vídeos de cómo hacer esos modelos 3D, porque... Hay programas, igual que está el Photoshop para hacer manipulación de imágenes, pues hay otros programas, hay otros softwares que puedes instalar en el ordenador que sirven justamente para hacer modelos 3D o escultura 3D. Pues nada, hay programas que hay que aprender a usarlos, que igual que el Photoshop no es fácil, pues estos programas de modelado 3D o de escultura 3D, pues no son tan fáciles. Pero bueno, se pueden aprender y se puede... Estos programas, ¿cuándo aparecieron? Aparecieron, de hecho, a nivel global, cuando la primera película de animación, si os acordáis, de Toy Story, que creo que salió en el 95, 96, 92, no me acuerdo exactamente, pero en la década de los 90 salió la primera película de animación de dibujos en 3 dimensiones, que era Toy Story, con lo cual ya lo estaban haciendo de estas formas. De hecho, los mismos modelos 3D que crean para hacer las películas de animación, el mismo modelo lo puedes imprimir. Porque es el mismo formato, entonces ese mismo modelo lo puedo coger e imprimir. Exacto. Entonces, en nuestro caso, de cara al Belén, pues oye, si ahora dices, mira, yo quiero una figura de una persona, quiero un animal, pues nosotros lo primero a lo que recurrimos fue a buscar en internet modelos de alguien que los hubiera hecho y los hubiera compartido en internet, ¿no? Eso fue nuestra primera aproximación porque ya digo, porque aunque nos habíamos visto muchos vídeos de cómo hacerlo, pues bueno, al final es un proceso largo, ¿no? Es como decir, vale, me he visto muchos vídeos de cómo se dibuja, pero ponte a dibujar, ¿no? Pues no es tan fácil. Entonces esa fue nuestra primera aproximación. ¿Y dónde los buscamos? Oye, pues ¿dónde buscamos todas las cosas? Pues en Google, ¿no? En San Google vas y pones modelo 3D de una gallina.
que además yo al principio encontraba que si lo pedías en inglés te aparecían más resultados, pero bueno, si lo buscabas en castellano, de hecho ahora es más fácil porque como hay mucha inteligencia artificial que autotraduce muchas de las webs, ahora si lo buscas en castellano, modelo 3D de una vaca y lo escribes en castellano en el buscador de Google, te aparecen más resultados, pero hace 4 o 5 años... en mi experiencia, pues si lo buscabas en inglés encontrabas más resultados, pero básicamente era esa, Google, modelo 3D de una vaca. Entonces aparecía una lista de resultados de Google y algunos pues te llevaban a algunas webs que eran repositorios, sitios donde pues tenían un montón de modelos 3D y bueno, pues tenían sus filtros, sus buscadores y sus cosas y al final acababan siendo siempre las mismas webs que... bueno, a lo mejor algunos, si ya estáis un poco más metidos, os suenan Thingiverse, os suenan Cools 3D, os suenan My Mini Factory y algunas de estas, pero vamos que yo empezaba en Google, y buscabas, y simplemente te ponías a buscar. Algunos, en estas webs conseguías modelos que eran gratuitos y quien los había hecho y había decidido compartirlos, pues había decidido compartirlos de forma gratuita y en las mismas webs habían algunos modelos que eran de pago, ¿no? Pues que si tú querías un modelo 3D de una gallina, pues te costaba 1 euro, 2 euros, 3 euros, lo que hubiera decidido el autor y ya está, y lo conseguías. De esta forma lo descargabas y a partir de ahí podías imprimir. Ya lo podías mandar a la impresora. El problema ahí, eso ha mejorado porque la verdad es que con los años, pues cada vez hay más modelos 3D, ¿no? La verdad es que nosotros los primeros años, el primer año, por ejemplo, que quisimos hacer impresión 3D para el Belén, la verdad es que ese fue uno de los problemas principales, ¿no? El hecho de que te podías pasar horas y horas y horas buscando en internet. Y la cosa es que tampoco encontrabas demasiado, ¿no? A día de hoy encuentras algo más porque han pasado más años y hay... Se nota en estos últimos 4, 5, 6 años, se nota que hay muchísimo más modelo disponible. Pero es verdad que hace 4 o 5 años el problema era encontrar, ¿no? Y horas y horas y horas y horas buscando en internet y a lo mejor encontraba una gallina, pero era muy fea, o a lo mejor encontraba una persona... pero, bueno, pues no era la figura dulce de Belén, ¿no? Porque, no sé, en el mundo de las figuras, digamos, los primeros que se metieron en el mundo 3D fueron los de los juegos de roles, los de mazmones y dragones y mazmorras, con lo cual había ogros y elfos y gente luchando y elfos y dragones y esqueletos y fantasmas y cosas, y algunas incluso desagradables, digamos, pero que como son para juegos de rol y juegos de guerra la mayoría y vampiros y cosas de estas, pues era mucho bicho, por decir algo, ¿no? Mucho bicho, pero claro, la figura dulce de Belén, que es la que estamos acostumbrados. Que además buscamos una figura de una persona realista. Tirando a realista. En situaciones cotidianas. Pues eso, la verdad es que el primer año es que no lo encontramos. No. De hecho, no lo encontramos. El primer año hicimos Egipto y lo que sí que encontramos fue esfinges y fue... Claro, hay temas como Roma y Egipto, que fueron los 2 primeros que hicimos, donde, bueno, pues a nivel global... Bueno, porque hay una carga histórica importante y entonces pues hay gente que le hace gracia poder modelar cosas, jeroglíficos y columnas, pues tanto egipcias como romanas, en fin, porque hay una carga histórica importante en esta temática en concreto. Y a nivel mundial, ¿eh? Claro. No solo de a lo mejor el tema del belenismo es más reducido, más pequeño, no en todo el mundo hay la tradición del Belén, con lo cual, bueno, pues a mí me costó, ya digo, horas y horas y horas y horas buscando. Para tampoco encontrar... Para encontrar cosas, pero no tanto, pero sí. Bueno, pero suficiente como para empezar, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que, pues bueno, horas buscando y buscando y buscando, a lo mejor encontrabas, ya digo, un jarrón, cosas más sencillas, un jarrón, pero bueno, cosillas, la cosa así,
ir poco a poco, ¿no? Pero bueno, esa fue la primera estrategia que a día de hoy es más válida que hace 5 años, porque a día de hoy sí que empiezas a encontrar más. Hay más gente que es capaz de crearlas, estos modelos, que ha decidido compartirlos, con lo cual lo buscas en internet, lo buscas en estas webs y cada vez encuentras más. Con lo cual, eso sí se nota, ¿eh? Que ahora con menos horas de búsqueda encuentro más. Eso sí lo noto. De hecho, en esa primera, la segunda aproximación vendría, bueno, todavía en la primera aproximación, esta de simplemente buscar lo que encuentres por internet, también pues está lo que encuentres de forma gratuita y está lo que encuentras de pago, y en ese caso también, pues la verdad es que, claro, al final es un modelo 3D que al final es el archivo que después te lo imprimes tú, te lo limpias tú y te lo pintas tú, es mucho más barato que una figura que ya puedes encontrar completamente hecha en las ferias de Navidad. Pero bueno, siguen costando un dinero, porque también es cierto que solo con búsqueda en internet, lo que puedas encontrar de forma 100% gratuita, pues bueno, lo que es de pago tiene más calidad, tiene más detalle, tiene más... Porque al final hay algunos artistas digitales, o escultores digitales, o modelistas 3D, yo que sé, como lo quieras llamar, que ha creado una carrera alrededor de esto. Entonces, pues hay gente que dice, mira, yo voy a crear modelos 3D de gallinas, vacas, lo que sea, las voy a colgar en internet, las voy a cobrar a 1, 2, 3, 4 euros... pero la idea es que si me lo compra mucha gente, pues me dedico a esto, ¿no? Sí, con lo cual, por eso digo que, y evidentemente, pues si lo vas a vender, aunque sea solo por estos 1, 2, 3 o 5 euros, pero claro, tiene que tener más calidad que si lo pones gratuito. Con lo cual nosotros también al principio tú al final, que era la que te dedicaste más a estas cosas, al principio intentaste conseguir todo lo que pudieras de forma gratuita y llegó un momento que dijiste, bueno, lo voy a pagar porque... Porque es que si no, no... Porque es que en el Belén, típicamente, tenemos tendencia al realismo, ¿no? Tenemos tendencia a que los animales se vean animales, a que las personas, aunque estén un poco estilizadas, que no digo que no, pero igualmente tenemos tendencia al realismo. Y claro, llegar al realismo para el que el artista digital, el escultor digital, pues bueno, también tienes que tener unas habilidades y también tienes que tener unos conocimientos, con lo cual, pues claro, los que lo hacían, pues evidentemente tienen que tener una recompensa por su dedicación, ¿no? Con lo cual, bueno, pues encontramos cosas mejores. De todas formas, aunque era pagando... la mayoría de artistas digitales en el momento, como en el mundo que hablábamos de los juegos estos de rol, o incluso el maquetismo de trenes, hay también un poco más que, bueno, la gente que se ha dedicado a estos hobbies, pues hace más años que han metido el pie en el mundo del 3D, con lo cual, bueno, pues aunque era pagando y aunque tenían más calidad, claro, yo encontraba mucha figura que a lo mejor estaban en posición bélica, en posición de pelear, porque la mayoría de juegos de estos de rol acaban siendo luchas en algún momento, luchas, guerras y cosas por el estilo. Y los de maquetismo de tren, pues era figura con... Mucho más moderna. Mucho claro. Más moderna, pues vestido, o sea, ropa mucha más moderna. Maquinaria, claro, y con lo cual tampoco me servían. Y otro problema es que en estos mundillos están acostumbrados a que sus figuras son de 15 milímetros o 28 milímetros. Pero vamos, en cualquier caso son muy pequeñas. Entonces, como son muy pequeñas, aunque hay algunas que tienen mucho detalle, en realidad con relativamente poco detalle ya tienes suficiente, no necesitas más detalle, porque claro, lo vas a imprimir muy pequeño. Pero claro, si coges ese modelo, una de las gracias de ser digital es que alguien, aunque el mismo modelo lo puede imprimir así de pequeño o lo puede imprimir así de grande. Pero claro, si tú lo habías modelado, creado ese archivo digital pensado para imprimirlo a este tamaño, cuando después lo amplías,
la verdad es que a veces, pues yo qué sé, te queda una mano súper grande, que cuando estaba tan pequeña, pues a lo mejor la diferencia era de una décima de milímetro y no se notaba, claro. no se notaba, pero cuando lo amplías, esa mano, pues en vez de ser la diferencia solo de una décima de milímetro, te queda una mano que es 10 centímetros más grande de lo que tendría, que ahora me he pasado, pero bueno... O mucho más pequeña. De hecho, una de las figuras, que tengo un vídeo pendiente de unas figuras de 1 metro que nos encargaron el año pasado, bueno, que las vendimos, ¿no? La imprimimos a 1 metro, tal, y las vendimos, y tengo todos los vídeos y tengo que acabar de editar, ¿no? Y lo que nos pasó es que impresa pequeña, bueno, quedaba bien, pero a la que le pasabas a 1 metro, la cabeza era pequeña. Era pequeña, se veía pequeña. Y yo era de 1 metro, pero se veía pequeña. Entonces, bueno, claro, Sí, sí. porque esa figura estaba diseñada, quien la creó, la diseñó para 28 milímetros, ¿no? Entonces, bueno, claro, cuando lo amplías... eso está cambiando también. Ahora yo ya he encontrado que el último año, los últimos 2 años, empiezas a encontrar cosas ya más dedicadas al Belén. Empieza a haber... bueno, lo primero es que fue súper frustrante para mí, lo que te decía, que me pasaba y horas, y horas, y horas, y gente que me preguntaba, que a lo mejor ya se había iniciado, me decían, es que tengo el mismo problema, que me paso horas, y horas, y horas, y al final lo que encuentro, sí, ya, vale, pero... bueno, te lo tenías que coger con pinzas algunas cosas, ¿no? Que algunas figuras que hemos puesto en el Belén, que hemos acabado encontrando, que hemos acabado pagando y hemos acabado imprimiendo, es un sí, pero, bueno, cuela, pero... pero de aquella manera. Pero de aquella manera, ¿no? Pero como era lo que teníamos, y en cambio sí que es verdad que el último año, o el último año y medio, he empezado a ver artistas, escultores digitales, que están empezando a hacer figura pensada, diseñada, todo ya para el Belén, para los tamaños que hacemos, que son o de 10 a 20 centímetros lo más habitual, con lo cual con el nivel de detalle que requiere una figura de 20 centímetros, con las poses, con la vestimenta, con las herramientas, pues pensadas para un Belén. Pensadas para un Belén, Entonces efectivamente. está empezando, y nosotras una de ellas. Exacto. Porque sí, de la frustración que yo llegué a tener de que es que el problema era encontrar figuras. Ahora os explicaremos la segunda parte, que es pues te las haces tú. Y hemos empezado a hacer nuestras propias figuras, y de la frustración que yo llegué a tener de es que no había manera de encontrar, digo, tengo que compartirlo. Claro, las que al final me he puesto a crear yo, pues las tengo que compartir de alguna forma. Porque es un servicio a nuestra comunidad, ¿no? Porque si no, porque para mí esto nos hace avanzar. Claro. Pero claro, necesitamos que haya gente como yo, y más gente, ¿eh? Yo ahora conozco un par o tres, que los he seguido por Instagram, que los he seguido por Facebook, y veo que está viendo gente. Tenemos que ser más, claro. Tenemos que ser más. Sí. Porque cada uno lo hace con su estilo, pensado para el Belén, pero igualmente puedes tener diferentes estilos, y al final esto crecerá para todo el mundo, cuando seamos más, y cuando hagamos más, y cuando más. Efectivamente. Cuando más. Con lo cual... Bueno, vamos a hacer la cuña publicitaria, podéis ir a la web de la UAL, y los modelos que nosotras hemos creado, para ponerlos en el Belén. O sea, no es un diseño... O sea, los he hecho, los he impreso y salen en nuestro Belén, pues los tenéis en la web, pues yo creo que a unos precios, si queréis descargar el fichero STL y luego lo imprimís vosotros, pues son esos 1, 2, 3, 4 euros que estábamos hablando, porque es lo que vale en el mercado. Si no tenéis una impresora 3D, pues os lo imprimimos, os lo pintamos, y os lo mandamos a casa, que entonces ya sí que tiene otro precio, pues porque el material y el tiempo y el envío, pues es otro, ¿no? Pero bueno, que creo, y que seamos más. Efectivamente, y que seamos muchos más. En fin, la primera estrategia, que es la primera que utilizamos nosotras, es buscar por internet algo que haya creado otra persona, si te encaja bien, y si no, pues también, porque es lo único que hay, ¿no? Entonces esa fue la primera estrategia. La segunda estrategia fue, pues dada la frustración de no encontrar las cosas que queríamos para el Belén, la segunda estrategia también fue
Claro, siempre tienes el hecho de creártelo tú, pero oye, que crear algo así desde cero, ojo que no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Con lo cual, la segunda estrategia que nosotras implementamos fue, bueno, he encontrado algo, pero mira, he encontrado una gallina, pero a lo mejor, yo qué sé, está mirando para arriba y me gustaría que estuviera picoteando el suelo. O tiene la pata levantada y me gustaría que tuviera las dos patas en el suelo. En fin, el hecho de encontrar algo y manipularlo ligeramente. Ligeramente. Claro, porque ahora estás ya en el caso de me lo hago yo, ¿vale? Y me lo hago yo, evidentemente puede ser empiezo de cero o encuentro algo por internet y hago solo ligeros ajustes, ligeras modificaciones, que la verdad es que como aprender a modelar 3D y aprender a hacer escultura 3D no es tan fácil. No es tan fácil. Lo podríamos asociar o comparar con un dibujo, ¿no? Aprender a dibujar, las herramientas son muy sencillas porque tienes un papel y un lápiz, ¿no? A nivel de herramienta para dibujar, a nivel de herramientas es muy fácil, pero luego a nivel de las habilidades que necesitas para poder dibujar, bueno, sí, puedes hacer un dibujo de palo y ya has acabado, pero claro, eso no lo pondrás en un Belén. Si quieres hacer dibujos a cierto nivel, pues las habilidades que necesitas de anatomía, de composición, de no sé qué, de no sé cuál... Y las horas de práctica y de aprendizaje previo antes de poder acabar haciendo un dibujo en condiciones, y quien dice un dibujo al final dice una escultura, ¿no? O con barro, con barro. Hacer una escultura. También, hay mucha gente que lo hace también. Efectivamente. Yo no sé en otros sitios, pero yo sé que aquí en Cataluña, en las agrupaciones, en las asociaciones de belenistas, hay mucha gente que se hace sus propias figuras con barro. Sí, sí, las hay. Algunas que tienen un nivel más alto, otras que tienen un nivel más básico, digamos. Pero, oye, sin ningún tipo de pudor, hemos visto muchos belenes con figuras que podríamos decir que son de plastilina o que son de tal, o que, bueno, pues que son no son realistas, digamos, pero aquí también se lleva, aquí también se estila. Sí, y es perfectamente válido, ¿no? Pero bueno, iba a decir, estábamos en la parte del 3D, digamos. Una de las primeras estrategias que también dijimos fue, bueno, pues cogemos, intentamos algo que encontremos, porque hacerlo de cero es muy difícil, algo que encontremos, intentamos manipularlo mínimamente, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras modelos 3D que compramos fue una figura, una persona que estaba desnuda, había un modelo de un hombre, de una mujer y de un niño, y era la pose desnuda, y además llevaba, y en una pose, le llaman la pose de T, ¿vale? Que está como el hombre de Viturbio, que está el hombre así con la figura con las manos abiertas y las piernas abiertas. Te venden modelos en esa posición, y a nivel digital tienen también un esqueleto por dentro para que tú puedas moverlo, y nuestra idea, por ejemplo, a nivel de... Eso lo hacen los de la animación. Películas como Toy Story, bueno, las últimas de animación, al final es exactamente la misma... Es que son los mismos modelos, que tienen un esqueleto, que luego puedes ir moviendo un dedo así, sí, para llegar a ponerlo en la posición que tú quieras para una película de animación, o llegarlo a poner en la posición que tú quieras para imprimirlo. Exacto. ¿No? Si lo quieres de rodillas, si lo quieres mirando hacia un lado, si lo quieres, lo que tú quieras. Y esa fue una de nuestras primeras aproximaciones, ¿no? a la manipulación, de llegar hasta el punto de una figura que yo la quiero en una pose específica y no la encuentro porque nadie la ha hecho con eso que yo quiero. Eso es una de las primeras cosas también que hicimos, ¿no? De comprar un modelo de persona más o menos realista, porque, bueno, como ya íbamos con esta idea, pues compramos unos modelos más o menos realistas. Lo que pasa es que los compramos sin ropa, desnudos, pero sí con un esqueleto. Intentamos hacer nosotros las poses que quisimos, y la verdad es que ahí también sufrimos lo nuestro. Claro, porque aunque tenga un esqueleto y tú puedas cambiar la pose y hacer que se ponga de rodillas o que haga lo tal,
bueno, tienes que saber usar esos programas, ¿no? Y entonces, bueno, yo pues mirando tutoriales en YouTube de este programa y tal, y cómo lo hago, tal, y intentándolo, y a veces me salía mejor, y a veces me salía peor, y me pasaba horas, y al final... Intentabas mover un brazo y doblar el codo, pero te salían unos bultos que no quedaban realistas al hacer el movimiento, en fin, que nos pasaron muchas cosas también. Quien hace animación tiene que aprender, esto es animación completamente. Claro, y al final es también toda una carrera profesional, en fin. Sí. Entonces, bueno, claro, yo no vengo del mundo artístico, ni vengo del mundo digital, sí, somos informáticas, Cristina y yo, pero somos programadoras, o sea, nada... Nos dedicamos a programas de contabilidad. Con lo cual, nada que ver con el mundo artístico. Es verdad que con los ordenadores nos llevamos bien, somos informáticas, y ese es un punto porque al final tienes que saber usar estos programas tienen su complejidad y bueno, esa parte la llevábamos bien, la parte de entender los ordenadores la llevábamos bien. La parte artística, como nunca habíamos hecho escultura en barro, como nunca habíamos hecho dibujo, nunca habíamos hecho pintura, tú y yo nunca habíamos hecho nada remotamente parecido a algo artístico. No, ni manualidades, que hay gente que se hace bolsos o se hace colgantes, pendientes y cosas de estas, tampoco. O sea que Cristina y yo cero. Cero patatero. Cero patatero en el mundo artístico. Y en este caso, ya digo, la parte esta pues de animación, que al final también el hecho de conseguir una pose realista y tal, al final también tiene su parte artística, y además es toda una carrera profesional, la de la animación. Pues bueno, también intentamos tirar por ahí, con unas figuras, ya digo, desnudas. Intentamos también hacer la ropa en el ordenador. Intenté seguir tutoriales de cómo... cómo modelar ropa y ponérsela, y que cuando tú cambiabas la posición, la ropa siguiera la posición de la... bueno, no me salió. Ojo, tenemos allí en el Belén a una persona, un chaval que es, bueno, muchísimo más joven, que ha estado estudiando justamente un módulo profesional que tenía que ver con animación para videojuegos, porque al final, sea para videojuegos, sea para imprimir o sea para películas de animación, son las mismas técnicas. Y los mismos conceptos y los mismos softwares. Sí. Exacto, entonces, hay un chaval que se dedica a este mundillo, y claro, cuando yo digo yo no sabía hacerlo, él sí sabía hacerlo. Lo que pasa que igualmente necesitas muchas horas. Y a lo mejor él no tenía el conocimiento, pero no tenía tanta disponibilidad, porque estaba estudiando, porque estaba, cosas de la vida, ¿no? Correcto. Igual que con el dibujo. Hacer un dibujo, tú puedes saber hacerlo. Pero hacer un dibujo bien hecho, si ahora te vienen y te dicen, Cristina, para mañana necesito un cómic de 24 páginas. Y tú dirás, perdona, un cómic de 24 páginas, aunque yo sepa dibujar, necesito un año para hacerlo. Claro. Y dedicando horas, ¿no? Con lo cual... Sí, que al final el hecho de que esté hecho en un ordenador no significa que no requiera muchísimo trabajo, ¿no? Pero bueno, esa fue nuestra primera aproximación y dijimos, bueno, le ponemos poses más o menos acertadas, seguramente menos acertadas por el hecho de que no teníamos ni idea, y nos quedaba no como nos quedaba. La ropa en el ordenador no conseguimos hacerla, con lo cual dijimos, bueno, al menos las imprimimos desnudas, pero en las poses que nosotros queremos. Y ya le pondremos la ropa después, ¿no? Y ya con ropa, con trozos de tela, pues intentamos hacerle la ropa después a posteriori, que bueno, quedó, o sea, era un híbrido entre una parte impresa y otra parte ya digamos más de manualidad, que bueno, hizo su servicio, pero en fin, con los años hemos mejorado. Ojo que aquí también hay gente, nos quedó relativamente muy sencillo cuando las primeras egipcias, luego las vestimos, las imprimimos desnudas, las pintamos, pero solo había que pintar color carne, porque era básicamente, y después les pusimos la ropa con tela, que ya no lo hice yo, eso ya cuando llegué a impresa ya se lo pasé a otra persona de la agrupación, decir hay que ponerle ropa. Y claro, es otra habilidad, hay gente que le queda... Genial, sí. Porque de hecho la figura murciana, ¿es la murciana? La que básicamente, que llevan esos turbantes y tal, la que encuentras en los mercados de Navidad, la figura murciana justamente es con tela, sí, ¿no? Sí. Y cuando fui a... ya lo diré,
este verano. ¿A la Toscana? No, cuando fui a Austria, que fui a una tienda, que había unas figuras austríacas que eran más de estilo tirolés y tal, impresionantes, y casi todas eran de una colección, casi todas eran la cabeza, manos y pies, sí que eran de madera, que al final el mismo fichero 3D para imprimir 3D también haces para el CNC, para la madera, bueno, la cosa es que eran de madera, pero la ropa era tela, tela con cola blanca y tal, y hacían unas cosas espectaculares, que es otra habilidad, y nosotras como... yo no puse ropa a esos egipcios, ya digo, fue otra gente de la agrupación, pero claro, nadie tenía esa habilidad. No, ahí en la agrupación. En nuestro grupo, no había nadie. Con lo cual, quedó bueno, de aquella manera. Que si hubiéramos seguido por ahí... que alguien lo hubiera desarrollado y nos seguiría mejor, estoy de acuerdo. Pero que ese primer año pues quedó de aquella manera y hasta ahí no nos quedó. Pero hicimos el Belén. Pero hicimos el Belén, sí, pero bueno, que quedó mal, en fin. Mal, sencillo. Bueno, hay que reconocerlo, no pasa nada por reconocerlo. Pero bueno, hablando de los modelos 3D... De hecho, Cristina, porque éramos nuevas en la agrupación, y Cristina ese año me dijo a mí, me dice, bueno, claro, como éramos nuevas, aún teníamos el nivel de influencia que teníamos dentro de la agrupación, ¿no? Y Cristina, ¿tú te acuerdas lo que me dijiste? No sé por dónde vas ahora. Yo creo que un día viniste y me dijiste, bueno, yo creo que ahora cuando hablemos con qué hacemos el año que viene, yo creo que esta gente de aquí de la agrupación nos van a decir... Muy bien, ya habéis hecho la gracia, ya habéis hecho vuestra prueba, os habéis creado vuestros muñequitos, ya está, no hace falta seguir por aquí. Yo te lo dije, digo, que van a decir, bueno, no hace falta que continuéis con esto del 3D, ya el año que viene volvemos a hacemos Belén tradicional con las figuras que tenemos aquí en la colección. Y no te molestes. Y no te molestes más en hacer esto del 3D, porque... Tú me lo dijiste, que pensabas que nos dirían esto. Es verdad, bueno, pues porque quedó mal, a ver... No, vale, sí, Laura, es como, estoy de acuerdo, es como si tú a un niño de 8 años le pides que te haga un dibujo y te hace un dibujo que tú dices, para ser un niño de 8 años lo tienes que felicitar, claro. ¡Ay, qué bonito te ha quedado! Pero eso es lo mismo que yo decía el otro día cuando en las agrupaciones, que decía que te ponían, cuando eres nuevo, te ponen con el grupo de los malos. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí. La cosa es que nosotras en ese momento estábamos haciendo cosas 3D como de novatas, como si fuéramos un niño de 8 años. Entonces, para tener 8 años estaba bien para tener 8 años. Ahora, ¿estaba bien? No estaba bien, era feo, hay que reconocerlo y ya está. Y ahora con los años nos lo podemos decir a nosotras mismas, porque además somos conscientes de lo que hemos mejorado. Pero que es verdad, que yo en ese momento te lo dije, ahí en la agrupación nos van a decir que ya hemos hecho la gracia y que ya está, que no hace falta que continuemos con lo del 3D porque no hace falta. Pero en cambio, la reacción fue distinta. Es verdad. Que sabemos de otras agrupaciones, que sabemos que alguien lo ha intentado y que sabemos que el resto de personas que a lo mejor tienen más influencia dentro de la entidad han ido por aquí de decir, bueno, claro, es que pasas de utilizar figura tradicional comprada a un artista, en este caso de barro la mayoría, pero a un artista que se dedica a que ha desarrollado su carrera profesional y que claro, son figuras espectaculares. Pasas de eso a un dibujo de un niño de 8 años. Porque estamos aprendiendo, y claro, digamos que el salto del año anterior a ese año con respecto a las figuras, pues era muy bestia. Claro, como sí que nos permitieron, nos animaron a seguir por ese camino, pues a día de hoy, yo la verdad es que ahora, pues... No lo veis porque lo tengo ahí enfrente, pero esta mañana, cuando he llegado, se lo decía a Laura. He visto una figura que ha impreso ahora hace, no sé, esta última semana quizá, que yo no la había visto, y me la he mirado, digo, ¡madre mía, qué figura! Y le estaba diciendo a Laura, es que las que estás haciendo ahora... Pero ahora significa estas últimas semanas, porque... Ni hace un año, ni hace 6 meses. Ni hace 3 meses. Las de hace 3 meses eran peores que las de ahora, ¿no? Y yo, la que he visto esta mañana, digo, madre mía, esta ya tiene el mismo nivel... Empieza a tener el mismo nivel que las que comprábamos a artistas que llevaban años consolidados. Sí. ¿Vale? Y ya digo, la estoy viendo ahora ahí enfrente y yo se lo he dicho a Laura esta mañana. O sea, esta mañana he alucinado con esa figura.
Porque ya digo, es que ni siquiera 2 meses atrás eran muy distintas, con lo cual aquí Laura que es nuestra artista 3D. Bueno, no, yo no pondría esa etiqueta, después ya hablaremos, pero yo no pondría esa etiqueta, ya hablaremos. Nuestra técnica del 3D. Vale, gracias, me parece mejor. Laura, que es nuestra técnica del 3D, o nuestra profesional del 3D. Vale, venga, va. Pues la verdad es que la mejora que ha hecho es espectacular, ¿no? Y se nota un montón. Y ya digo, de 2 meses para atrás se nota un montón. Y de 7 años para atrás, que es cuando empezamos, claro, es alucinante. O sea, es otro nivel. Lo de que hemos dicho, te las creas tú mismo, esas figuras, la primera opción es lo que hemos dicho de pequeños ajustes, pequeñas tal. Yo estoy intentando aprender escultura 3D y estoy siguiendo tutoriales y como quien aprende a dibujar, pues un rato cada día, un rato cada semana, y yo veo que cada vez me va quedando un poco mejor, pero sí que es verdad que yo incluso voy a clases de arte y estoy haciendo una figura de barro porque creo que también todas estas habilidades van transfiriendo de un lugar a otro, entonces estoy haciendo una cara que, bueno, para ser mi primera cara, pues claro, le falta mucho, pero bueno, estoy haciendo también de barro y estoy intentando aprender. Yo sé que es un proceso muy largo, porque cualquier habilidad artística es un proceso muy largo y son muchas horas de práctica, pero ahí estoy, yo siempre digo que cuando llegue B500 será mejor que la primera. Efectivamente. ¿Sabes? Efectivamente, con lo cual, pues bueno, pues eso, una de la creación uno mismo, de creación de sus modelos 3D, pues una está la que estábamos diciendo, de coger algo que ya exista y manipularla, hacer pequeñas manipulaciones, o empezarlo de cero, ¿no? Empezarlo de cero también al final, pues eso, requiere de unos conocimientos artísticos o no artísticos, porque claro, en el modelado 3D en realidad podemos hacer todo tipo de cosas, ¿no? Podemos, las figuras que al final, pues seguramente es más artístico, más de escultura, más tal, pues esto requiere una serie de habilidades, pero obviamente como modelo 3D también puedes hacer cosas mucho más piezas mecánicas, ¿no? Tú las primeras cosas que hiciste de 0-0 fue un barril, por ejemplo. Un barril, hice unos pajaritos pero muy estilizados, hice unos jarrones, que al final es una redonda, o sea, sí, que son muchísimo más fáciles. Claro, para empezar a aprender, Cristina y yo a veces vamos siempre queríamos ir a hacer una figura directamente, y tú también lo intentaste, creo que intenté hacer un caballo o algo, de cero. Y claro, la frustración, como son habilidades. Si yo ya tuviera las habilidades artísticas previas, si yo ya hubiera hecho escultura antes, o hubiera hecho dibujo, o supiera de anatomía y de composición tal, a lo mejor sería distinto, porque necesitas las dos partes, ¿no? Necesitas la parte de conocer el software, la herramienta, que os decía, si tienes que aprender a dibujar, un papel, hay un lápiz, ya está, esta es tu herramienta. Evidentemente, después está la tinta china, después está... Pero vamos a lo sencillo. Tú con un lápiz puedes llegar a la luna, ¿sí? En cambio, para el modelo 3D, la herramienta ya no es un lápiz. La herramienta es un programa, es un software que es un poco más complejo de utilizar que un Excel, y es un poco más complejo de utilizar que un email o que un procesador de texto, que es para escribir una carta, ¿no? Son herramientas, la parte técnica pues es un poco más compleja, pero como a mí esta parte se me da bien, porque nos entendemos con los ordenadores, que somos informáticas, a mí la parte de aprender la herramienta, las teclas, el no sé qué, tal, bueno, sí, es complejo, pero bueno, tampoco no me costó mucho, pero como yo la parte artística es la que no tengo, porque no había desarrollado hasta el momento, pues ahí es donde me estoy encallando. Y por eso empezaste por cosas mucho más mecánicas, ¿no? Porque, pues, yo qué sé, un barril que al final dices, bueno, tiene una forma geométrica, básicamente era, además al software de decir, bueno, quiero ¿cómo te diría? Un de esto, como si fuera un de esto de madera, así con esta curva, y después me lo replicas en una redonda, sí, ¿no? Entonces al final era una cosa mucho más mecánica,
por así decirlo, y después me pones alrededor como si fuera lo de el aro que lo junta todo, y después unos piquitos que es como si fueran los clavos o lo que sea, ¿no? Entonces, pues empezaste haciendo, bueno, primero empezamos intentando hacer lo más complicado, porque nosotros somos así, siempre empezamos por lo más complicado, hasta que nos damos cuenta que quizá lo más complicado hay que dejarlo para el fin, para más adelante. Hay que dejarlo para más para adelante, y después nos vamos a lo más sencillo que encontramos. Que aquí fue cuando Cristina me abandonó ya, porque ella también intentó al principio aprender la herramienta, aprender escultura digital. Tú también estuviste siguiendo tutoriales, intentándolo, pero claro, empezamos por lo más difícil. Yo empecé con mover esqueletos, o sea, con poner poses, y después con intentar hacer ropa. Y ahí me quedé. Dije, esto es muy difícil. Y lo abandoné. Y yo ahí seguí un poco más. ¿Qué más hicimos después? Espera, tengo aquí las notas. Así lo de poner la ropa, que ahí yo no llegué. Estoy en ello. Después, como ya digo, yo veía que me faltaban muchos años, me gustaría llegar, y yo espero llegar al momento en el que pueda hacer una figura empezando de cero y que tenga la calidad artística que merece, ¿vale? Es mi objetivo en la vida, digamos, pero yo sé que eso será un proceso muy largo, y yo necesito las soluciones del día a día. Necesito que este año que viene necesitamos unas figuras, y entonces, ¿qué hicimos? Otra cosa que hicimos, dijimos, bueno, pues vamos por la parte más técnica, vamos a comprar un escáner. Sí, efectivamente, la otra, a día de hoy, con las herramientas digitales, pues la verdad es que igual que hay... Volviendo a la analogía de una impresora de papel, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Las impresoras también muchas vienen con un escáner que tú dices, yo quiero, pues como antes una fotocopia, ¿no? Algo que ya existe, lo quiero poder imprimir varias veces, hacer varias fotocopias, pues básicamente hay una fotocopiadora que escanea la imagen y después la repite, ¿no? Y los escáneres, pues no solo a nivel fotocopia, sino que esa imagen que han captado de ese papel lo puedes guardar en un archivo en el ordenador, ¿no? Pues en el nivel conceptual del mundo del 3D, pues han salido o existen también escáneres que precisamente hacen eso mismo, que los escáneres de papel pues escaneaban un papel y te lo guardaban en el ordenador para después volverlo a imprimir. Pues en el caso del escáner 3D exactamente lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que en lugar de captar solo una superficie de 2 dimensiones, un papel, pues son capaces de capturar un modelo 3D, ¿no? Entonces, como no conseguíamos hacer nuestros propios modelos 3D, mira que lo hemos intentado, Seguimos, pero todavía no hemos llegado a ese nivel, pues a medida que los escáneres 3D fueron bajando de precio y mejorando en capacidades, y mejorando en calidad y en capacidades, pues llegó un momento que dijimos, vamos a comprar un escáner 3D, ¿no? Y la verdad es que con el escáner 3D, claro, ahora ya nos ha abierto muchas posibilidades muchísimo más fáciles, ¿no? Porque cuando nosotros decíamos, quiero una figura de una mujer que esté mirando para la izquierda, que tenga la mano así porque este año tiene que estar al lado de una mesa y tiene que estar cogiendo no sé qué, pues necesito que esté así y que tenga una expresión de felicidad o de tristeza o de no sé qué, o de, claro, ya, o sea, encontrar eso, por mucho que lo busques en Google, encontrar exactamente lo que tú quieres, pues es muy difícil. Sin embargo, con el escaneado 3D, o antes cuando habíamos intentado coger una pose o un modelo 3D con esqueleto intentándolo poner en su... pues eso también era muy difícil y tampoco lo conseguimos. En cambio, con el escáner 3D, claro, decías, ahora necesitas a un actor, ¿no? Que es Cristina, vístete. Disfrázate de figura de Belén. Exacto. Disfrázate de figura de Belén. Te pones un pañuelo, te pones unas zapatillas que no sean unos zapatos de tacón, te pones una falda, te pones un pañuelo, sí. Te pones, pues yo qué sé, si lo que sea, colgando una... Da igual, tú te disfrazas tú de figura de Belén
y después te pones en la pose, y si tienes que estar sonriendo, sonríes, y si tienes que estar triste, te pones triste. O sea, ahora coges a alguien que sea actor, actriz, al menos para esa pose, le pides que se ponga en una pose en concreta, cogiendo un algo, o de rodillas, o la pose que sea, a esa persona que se ha disfrazado se ponga en la pose que quieres después tener la figura del Belén, y ahora coges y la escaneas. Que no es tan fácil como hacer una foto, sí que necesitas aguantar esa pose 3 o 4 minutos, porque yo tengo que ir con el escáner, que es así pequeñito, es como una cámara de fotos, digamos, es así pequeñito, y yo tengo que ir alrededor de tal para que el sistema vaya captando pues todos los puntos desde distintos ángulos y vaya cogiendo las formas, con lo cual tienes que aguantar la pose 3 o 4 minutos. Evidentemente hay escáneres con unos presupuestos muchísimo más grandes que en una décima de segundo, porque tienen como 300, o sea, pero como estamos al nivel que estamos y al presupuesto porque hay que estamos, algunos de estos que en lugar de un escáner en realidad son como 100 escáneres conectados para todos los ángulos y tal. Claro, sí, 100 escáneres apuntándole desde distintos ángulos, y en un instante te han cogido todos esos 100 ángulos, porque hay 100 escáneres, pero nosotros solo tenemos uno. Exacto, con lo cual hay que ir moviéndose, y hay que ir haciendo que el escáner detecte eso que estás escaneando. En este caso nosotros lo hemos hecho para personas, pero no solo para personas, ahora después lo hablaremos. Pero esto ha sido una de nuestras también, por lo que hemos apostado, una de las cosas por las que hemos apostado por más. Pero una de las últimas cosas por las que hemos apostado. Y seguramente es porque tú y yo tenemos un perfil más técnico. Entonces, esto parecía más técnico. Si tú y yo hubiéramos tenido un perfil más artístico, a lo mejor hubiéramos ido más por... No sé, pero bueno, al final haces lo que tienes con las habilidades que ya... No tienes que desarrollar habilidades nuevas, pero siempre te apoyas en las habilidades que ya tenías. Correcto. Con lo cual optamos por un escáner 3D, y la verdad es que este año, pues hace un año que lo tenemos ahora, pues hemos hecho varias figuras escaneadas 3D. Somos gente de la agrupación. Cristina tiene su figura. Yo tengo mi figura, tú tienes tu figura, y no todos los de la agrupación, pero mucha gente de la agrupación tiene su figura, en la que, oye, pues este año necesitamos a alguien agachado recogiendo arroz. Pues hubo uno que dijo, yo me pongo ahí agachado recogiendo arroz, y lo escaneamos en 3D. Y otro que dijo, yo quiero una que estoy montando un de esto de paja. Pues vale, pues se puso ahí en la pose con una de esto de paja, y ahí que somos varios. Este año, como tenemos el escáner, pues este año una de las ideas es que realmente nos vamos a escanear todos ahí en el Belén, y este año queremos que todos tengan su figura. El escáner que tenemos, que aunque nos costó dinero, evidentemente es presupuesto agrupación, no es presupuesto super empresas tal, al final acaba detectando mucho las formas, pero hay cosas, sobre todo las manos, sobre todo tal, que después tienes que o sea, lo que sale del escáner no lo puedes imprimir, sino que yo después me paso 3-4 horas en el ordenador haciendo esos ajustes finos. Con lo cual, eso primero que habíamos intentado de coger un modelo y manipularlo ligeramente, esas habilidades te han servido, ¿no? Porque con el escáner se captura el 95% de lo que hay que capturar, pero hay después detalles. Hay un 5%, las manos acabarlas de ajustar, si a lo mejor tenías aquí y el escáner no ha detectado que aquí había un agujero entre medio de tu brazo y el cuerpo, no ha detectado que había un agujero y aquí te ha hecho un plano, y eso lo tienes que quitar. O sea, hay cosas que las tienes que borrar, hay cosas que las tienes que añadir. Pero bueno, eso al final es lo mismo que en el escaneo de papel, que el original siempre tiene más cosas, más calidad, más resolución, más cosas que el escáner, ¿no? El escáner siempre hay algo que se deja. Pues en este caso, pues ya digo, el escáner 3D que tenemos coge no sé, me lo estoy inventando, pero mucho, porque es que se ve, es que tú ves, dices, es que es Cristina, es que es una copia exacta de su cara. O sea, más allá de los 4 ajustes que yo pueda hacer, de que el pelo, de que tal, las manos, porque al final tienes que aguantar la pose, y quieras que no, si tienes que aguantar 3 minutos, una milésima de milímetro te has movido, y eso es lo que después también, sobre todo en las manos, era básicamente porque es muy fácil que las muevas, ¿no?
Pero bueno, que yo me he pasado 3 o 4 horas, pues porque quiero que queden bien y eso me está dando habilidades también que espero que después trasladen a poder a crear un modelo de nuevo. Y ya lo último ha sido la inteligencia artificial. Con el boom que ha habido en los últimos años de las inteligencias artificiales, claro, es que a día de hoy ahí han salido inteligencias artificiales que te hacen de todo. De todo. Te hacen texto, te hacen imágenes, te hacen reconocimiento de texto, te hacen traducciones, te hacen absolutamente de todo. Y en concreto hay algunas inteligencias artificiales que te hacen modelos 3D, ¿no? Y yo, desde cuando salió ChatGPT, hace 2 años, 2 o 2 años y medio, cuando empezó el boom, que ya empezaron a salir también algunas que hacían vídeo y algunas que hacían modelos 3D, yo probé algunas hace un año y medio, 2 años, y digo, es que, bueno, sí. Que parecía que lo había hecho un niño de 8 años. O peor, ¿sabes? O sea que, bueno, sí, esto parece un zapato, pero es que yo esto no puedo... Entonces, bueno, yo cada 6 meses he ido probando, incluso hace un año, en marzo del año pasado, probé para hacer otra modelo 3D, alguna, y decía, es que no, es que esto todavía no, pero yo sabía que tenía que ir probando cada 3 o 6 meses, porque como esto avanza mucho, y ahora justamente fue a mediados de noviembre de este año, que lo volví a probar, porque alguien me dijo, es que he visto un vídeo en Instagram o en Facebook o en tal, que, bueno, va, pues voy a probar otra vez. Y efectivamente, ahora ya digo, creo que fue a mediados de noviembre, que lo probé y dije, ahora sí, hace un año no, estas inteligencias artificiales no sacaban, es que no, pero fue mediados de noviembre, como abríamos a primeros de diciembre, me dio tiempo a hacer 1 o 2, ¿no? Porque me hizo ilusión y la puse en el Belén. Y, ostras, pues con la inteligencia artificial siguen pasando cosas como que te saca una figura con 6 dedos y tienes que hacer esa pequeña manipulación. Siguen pasando cosas, porque, bueno, si habéis usado inteligencia artificial ya sabes que lo de la inteligencia artificial te lo hace todo es... Bueno, te lo hace todo, ¿sabes? No, la inteligencia artificial la verdad es que alucina mucho. Le llaman alucinaciones a nivel técnico, cuando se equivoca de esta forma tan garrafal, le llaman alucinaciones. Pues sí, las inteligencias artificiales, seguramente, eso, si las habéis usado como texto, como al ChatGPT cuando le hacéis preguntas o tal, pues alucinan, porque dicen tonterías a veces. Dicen cosas que flipas, pero después también dicen unas alucinaciones que dices, ¿en serio me estás respondiendo esto? No, pues Exacto. Le pasa lo mismo en el modelo 3D. Cuando le pides que te haga una imagen, o en este caso, cuando le pides que te haga un vídeo, o cuando en este caso le pides que te haga un modelo 3D, pues hay cosas que dices, hola, qué guapas, pero también hay cosas que alucina, que hacen unas cosas, sí. Con lo cual después las que están mínimamente bastante bien, después me las llevo al ordenador y con las habilidades que llevo tiempo intentando ir asimilando de escultura digital, pues hago mis pequeños retoques, mis pequeñas los últimos retoques. Y de hecho, antes cuando estaba diciendo eso de la figura que he visto hoy, que yo no la había visto antes, que no sé si la has impreso en la última semana, las últimas 2 semanas, precisamente está hecha con la inteligencia artificial. Y aquí es donde yo alucinaba, precisamente porque digo, ostras, las primeras que hiciste con inteligencia artificial... En noviembre de 2025. Hace solo 4 meses... Hace solo 4 meses, tú comparas la figura que hiciste con la inteligencia artificial hace 4 meses versus la figura que has hecho con inteligencia artificial la semana pasada y es que no hay color. Correcto. Y en parte es que las propias inteligencias artificiales han mejorado. De hecho, me he cambiado de plataforma porque hay otra que he visto que tenía un modelo mejor. Y yo creo que en parte también mis habilidades de usar la inteligencia artificial también han mejorado. Porque claro, la inteligencia artificial te lo hace, incluso aunque no alucine, y no le saque 6 dedos, aunque lo haga perfecto, aunque no alucine, que eso es lo que están mejorando, tus habilidades de poderla usar... Al final es una herramienta. Es una herramienta que tienes que saber utilizar. Es que es muy fácil pedirle que me haga una figura que esté bebiendo así con un jarrón. Bueno, que sí, que es muy fácil, que solo se lo tienes que pedir, pero que es una habilidad. Es una habilidad. Y que me he pasado
no ha sido 30 segundos y me lo ha hecho, que yo me he estado horas también. Con la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial, Sí, claro. es que al final... Y estoy desarrollando, aparte de mis habilidades más artísticas, yo estoy desarrollando las habilidades de poder utilizar esa inteligencia artificial. De hecho... Para el trabajo... Esto da para un capítulo entero, porque la verdad es que ahora ya llevamos un buen rato y seguramente tendríamos que ir dejándolo aquí, pero esto da para un capítulo entero, porque, bueno, las inteligencias artificiales tienen, por un lado... Bueno, un debate sobre si hay que utilizarlas o no. Un debate moral, sí. Un debate moral, pero después también está el hecho de saberla utilizar como herramienta, ¿no? Porque Laura la ha utilizado para hacer modelos 3D de figuras, de Belén en concreto. La utilizamos en el trabajo. Pero yo la utilizo en el trabajo. Para programar. Para programar. La he utilizado para hacer una traducción también. En fin, que hemos utilizado inteligencias artificiales para hacer múltiples cosas, y al final en todas ellas primero hay una cuestión moral, un debate moral del que, pues oye, vamos a hablar de él porque no. O de cómo afectará a la sociedad el uso masivo en muchas áreas de la economía, de la educación, de la sociedad. Sí. En fin, que podemos hacer un capítulo hablando en general de la inteligencia artificial y en concreto de la inteligencia artificial aplicada al Belén, ¿por qué no? Sí. Pero lo haremos más genérico, aplicado al Belén, pero también más genérico, porque ya digo, porque creo que estamos en un momento de transición en todas las áreas de la sociedad. Digo, yo lo he utilizado para mi trabajo, para programar, pero también lo he utilizado para cosas de mi ocio personal, para hacer una traducción de una cosa de un juego con el que quería jugar con mi pareja. Y la he utilizado y, en fin, que la hemos utilizado para muchas cosas, incluso el que la utiliza para preguntarle cosas al Google ahora, muchas veces la primera respuesta te la da una inteligencia artificial, en realidad. El otro día tengo dos niños de 12 años, y ¿sabes lo que le preguntan a ChatGPT también? Porque los niños lo están haciendo, con lo cual ahí también hablaremos de educación, porque también tengo mis temas con mis hijos. Yo veo porque al final utilizan mi perfil, y yo veo mis preguntas querían que les comprara una cosa que sabían que no les iba a comprar, y le preguntaron a ChatGPT qué argumentos me tenían que dar para convencerme de que se lo comprara. ¿En serio? ¿Y te convencieron? Se lo acabé comprando, pero... ¡Ah, qué bueno! O sea que, ¿sabes? Bueno... o sea, le hacían preguntas psicológicas. Hay mucha gente haciéndole preguntas psicológicas a ChatGPT. Sí. O sea, es así, también, es así. Con lo cual, no solo cosas técnicas, cuestiones psicológicas, o de problemas de pareja, Sí, con lo cual... Bueno. O sea, que tus hijos le preguntaron al ChatGPT cómo convencerte de para que les comprara una cosa que sabían que seguramente sería difícil de que se lo comprara. Y se lo compraste. Y se lo acabé comprando. Con los argumentos de ChatGPT. Bueno, ya hablaremos en más detalle, va. Qué bueno. Pues bueno, lo dejamos aquí en cuanto a cómo encontrar los modelos 3D, porque bueno, ya hemos dicho muchos, ¿no? El encontrarlos por ahí, encontrarlos y manipularlos, escanearlos, hacértelos tú de cero, o hacértelos tú haciendo uso de la inteligencia artificial y pues... O venir a comprarlos a la web de la UAL y a muchos otros artistas que espero que salgan muchísimos más y que tengamos muchísimas más opciones. Lo dejamos aquí, en el siguiente vamos a hablar de inteligencia artificial. Muchísimas gracias, nos vemos.